Curso de postulación, Facultad de Tecnología, clase número 3. Productos notables. Cuadrado de un binomio, porque tiene dos términos. Cubo de un binomio, porque tiene dos términos. Entonces, desarrollamos el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Y si fuera negativo, entonces colocamos alternado o intercalado, más, menos, más. Entonces, cubo de un binomio, Primer término, segundo término. El primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Entonces, si es menos, intercalado, más, menos, más, menos. Entonces, esa es la primera observación en cuanto a los signos. La segunda observación, que cuando tiene exponente 2, hay tres términos, primero, segundo y tercero. Cuando tiene exponente 3, hay cuatro términos, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Ya? Y nos damos cuenta una tercera observación. Este 2 baja, este 3 baja. Cuarta observación, la parte literal. La parte literal del primer término, su exponente va disminuyendo de una unidad en una unidad. A cubo, a cuadrado, a. Aparece el segundo término, en el segundo término, b a la 1, b al cuadrado, b al cubo. Entonces, aumenta de una unidad en una unidad. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar acá? Que cuando usted vea un exponente cualquiera, a más b a la n, entonces usted va a tener que desarrollar n más un término, n más un término. Si es 2, hay tres términos, 1, 2, 3. Si es 3, hay cuatro términos, 1, 2, 3, 4. Entonces, usted cuando desarrolla aquí va a ser el primero a la enésima, más, recuerdan como hicimos ayer, se baja al exponente un grado, es decir, se le resta 1, aparece el siguiente, más se baja un grado, es decir, se le resta 2, aparece el siguiente y se le suma 1, por lo tanto va a ser 2, y así sucesivamente hasta llegar al último término elevado a la enésima. Y por lo tanto tiene n más un término. N más un término tiene esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema acá? Los coeficientes. Los coeficientes. Ese es el inconveniente acá. Y entonces apareció este señor Pascal, ¿no? Apareció Pascal con su triángulo famoso llamado triángulo de Pascal, ¿no? Triángulo de Pascal. Y entonces Pascal dice lo siguiente, coloquemos un 1, luego un 1 aquí y un 1 aquí de extremo, y empecemos a sumar. Entonces, 1 más 1 nos da 2 y colocamos 1. Otra vez, coloquemos 1 y empecemos a sumar. 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, y aquí nos queda 1. Empezamos a sumar nuevamente, 1 colocamos, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, y luego 1. ¿Ya? Colocamos nuevamente 1, 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, y luego 1, ¿no? Y entonces así vamos conformando nosotros lo que Pascal requiere. Pascal lo que nos hace que Pascal lo que determina son los coeficientes. Eso es lo que determina Pascal. Estos famosos coeficientes que están acá. 1, 2, 1, que se sobreentiende, ¿no? 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1, ¿no? Esos coeficientes que están ahí. Entonces Pascal lo calcula. Y entonces Pascal dice, este de aquí es cuando usted tenga a más b elevado a la 0. Este de aquí va a ser cuando usted tenga simplemente a más b elevado a la 1. Este de aquí cuando usted tenga a más b elevado al cuadrado. O sea, los coeficientes 1, 2, 1. Esto que estamos viendo acá. 1, 2, 1. Y este de aquí va a ser cuando usted tenga a más b elevado al cubo.
Este de aquí va a ser a más b elevado a la cuarta. A más b elevado a la quinta. Y así podemos nosotros continuar. Podemos continuar nosotros. Podemos continuar. ¿Ya? Entonces, esa es una limitación de Pascal. Si tenemos una potencia mayor, un número grande, entonces tenemos que construir todo el triángulo, ¿ya? Bien, entonces, ahí están los coeficientes para ustedes, ¿ya? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo que se llama término general. Vamos a hacer lo que se llama el término general. Término general. Esto de acá es muy importante. Término general. Y entonces, en un desarrollo de potencia, yo requiero calcular cualquier término. Requiero calcular cualquier término de este desarrollo. Quiero calcular cualquier término del desarrollo. ¿Ya? Cualquiera. Entonces, ¿cómo hago para calcular cualquier término? Se van a notar bien esta pequeña fórmula. El término que yo quiero calcular, K más 1, va a ser igual al número combinatorio de n tomo K por el primer término elevado a la n menos K, por el segundo término elevado a la K. Entonces, con esta pequeña formulita, ustedes van a calcular cualquier término del desarrollo de la potencia. Cualquier término del desarrollo de la potencia. ¿Qué es n? N es el exponente. Este exponente que está aquí, n, el exponente. ¿Ya? ¿Qué es K más 1? Aquí está K más 1. K más 1. Es el término que se pide. Término que se pide. Término que se pide. Primer término, segundo término, cuarto término, quinto término. ¿Ya? ¿Qué es A? El primer término del binomio. ¿Qué es B? El segundo término del binomio. ¿Ya? Entonces, no olviden, n, el exponente, K más 1, el término que se pide. Término que se pide. Y entonces resulta que usted aquí, esta simbología tal vez no la haya visto nunca. N de K. N de K, así se lee. N de K. Bien, entonces, por ejemplo, observemos lo que está aquí en la pregunta. El cuarto término del desarrollo de esta potencia es, a ver, el cuarto término del desarrollo de esta potencia es, y entonces, ¿qué va a hacer usted? Entonces, lo podemos copiar, la potencia x cuarta sobre 2 menos 2y cuadrado, entre paréntesis, a la octava. Y entonces colocamos los datos. El exponente n vale 8. Señor de acá. El exponente n vale 8. K más 1 es el término que se pide. ¿Qué término nos piden a nosotros? El cuarto término. Entonces, ¿qué hago? Fíjense. K más 1 igual 4. El cuarto término. Este es el término que se pide. Entonces, eso lo igualo a K más 1. K más 1 igual a 4. ¿Ya? Y ahora lo que tengo que hacer es aplicar la pequeña formulita. Entonces, primero voy a despejar K. De aquí sabemos que K es 4 menos 1. ¿No? 4 menos 1. Por lo tanto, K vale 3. ¿Ya? Entonces, solo K vale 3. Este 1 pasó a restar, 4 menos 1 es 3. Y ahora tenemos que aplicar esta pequeña fórmula, ¿no? Tenemos que aplicar esa pequeña fórmula. Entonces, apliquémoslo. Término, aquí dice K más 1. K más 1 vale 4. Si colocamos 4, eso es igual al número combinatorio. Aquí dice n, n vale 8. Aquí dice K, K vale 3.
Entonces coloco 3. Seguidamente, dice el factor A, el A es el primer término, entonces el A es este de acá, todo esto es A. Entonces eso es lo que tenemos que colocar aquí al ladito. Entonces vamos a colocar eso de ahí. Colocamos x a la cuarta sobre 2, entre paréntesis, elevado a la n menos k. N menos k. N y k. Entonces n menos k, que sería 8 y 3. Entonces colocamos 8 menos 3. Seguidamente dice por, entonces colocamos por. Nos dice b. B es el segundo término. B es este término que está aquí. Con el signo, no olviden con el signo, eso es b. Y entonces vamos a colocar menos 2y cuadrado elevado a la k. K para nosotros vale 3. Entonces colocamos elevado al cubo. Y ahora tenemos que calcular esto. Simplemente hemos reemplazado, ¿no? N vale 8, nuevamente. K vale 3. Ahora nos dice A. A es el primer término, X a la cuarta sobre 2, X a la cuarta sobre 2, por B vale menos 2y cuadrado, menos 2y cuadrado. Ahora, su exponente, N menos K, 8 menos 3. Su exponente, K, 3, este 3 de acá, o el 3 de acá. K vale 3. Y ahora tenemos que calcular esto nosotros. ¿Cómo vamos a calcular nosotros? ¿Cómo vamos a calcular esto que está acá? ¿Cómo vamos a calcular eso? ¿Cómo se calcula este combinatorio? No es una fracción cualquiera esto, no es así, es un número combinatorio. Se coloca en la calculadora así, se coloca el 8, como es un número combinatorio, se aprieta la combinación de la tecla Shift y donde está la división, y va a aparecer una letra C que simboliza ese paréntesis, ¿ya? De combinación. Vamos a combinar 8 de 3. Entonces coloco 3, 8 de 3, 8 de 3, aprieto igual y me sale 56. Entonces voy a colocar 56. Sé que muchos tal vez me deben estar preguntándose, ¿y cómo lo hago manual? ¿Cómo lo hago sin la calculadora? Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Pero en la calculadora se mete así. A ver, nuevamente repitiendo en la calculadora, porque es importante eso. Coloca 8, aprieta la combinación de teclas, Shift, división, aparece la letra de combinación, C, luego coloca 3, igual, 56. Entonces, ahora sí continuamos. Sé que manualmente quieren que calculemos. Ahorita lo vamos a hacer manualmente. ¿Cómo hacemos aquí? X a la cuarta sobre 2 y todo esto está elevado a la quinta, porque 8 menos 3 es 5. Por. Aquí podemos empezar nosotros ya a calcular. Porque negativo al impar es negativo, 2 al cubo es 8, y potencia de potencia, 2 por 3, 6. ¿Ya? Entonces, cuarto término. Entonces, calculemos el paréntesis, el primer paréntesis que tenemos ahí, 56 por, y entonces aquí sería 4 por 5, 20, porque se multiplican los exponentes, pero el 2 sería 2 a la quinta, y sabemos que 2 a la quinta es 32. 2 a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Entonces 32 por menos 8y a la sexta. ¿Ya? Y entonces ahora sí ya nosotros aprendimos aritmética que podemos cancelar, ¿no? ¿Ve? Saquemos octava, ¿le parece? Octava 1, octava 4, ¿no? Porque 4 por 8 es 32, ¿no? Octava 1, octava 4. Y podemos simplificar el 56 con el 4, ¿no? Podemos sacar mitad si ustedes gustan. Mitad 2, mitad de 56, 28, mitad de 2, 1 y mitad de 28, 14. ¿No? Por lo tanto, el cuarto término va a ser igual más por menos es menos 14 nos queda acá, aquí nos queda 1 y aquí nos queda 1, por lo tanto queda 14 nomás, entonces colocamos 14 y ahora colocamos la parte literal, x elevado a la 20, y elevado a la 6. Y esta sería la respuesta, este sería el cuarto término, menos 14x a la 20 por y a la 6. Entonces ese es el resultado que nosotros tenemos que ir a buscar.
Entonces es el inciso A, ¿no? El inciso A. Bien, pero quiero explicarles esto cómo se calcula de manera manual, este número combinatorio. Entonces se los voy a hacer aquí abajito para que ustedes vean cómo se calcula. ¿Ya? ¿Cómo es que sale ese 56? Entonces resulta que nosotros tenemos que calcular, fíjense, 8 de 3. Así se lee, 8 de 3. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Fíjense así. Lo voy a colocar el título, eso se llama número combinatorio. Número, para que busquen en sus apuntes, número combinatorio. ¿Ya? Número combinatorio. Ahora, ¿cómo calcular un número combinatorio? ¿No? Un número combinatorio. N de K. ¿No? ¿Qué es lo que queremos calcular nosotros? ¿Cómo calcular? De la siguiente manera. El número combinatorio n de k es igual al factorial de n sobre n menos k factorial por k factorial. ¿Ya? Esto es factorial. Ahorita les voy a decir que es un factorial, porque sé que eso también me van a preguntar ahorita. Entonces, esto se lo van a aprender. N de k igual n factorial sobre n menos k, este menos este, factorial por k factorial. Y entonces nosotros tenemos 8 de 3, ¿no? 8 de 3. Entonces nosotros tenemos que calcular 8 de 3. ¿Cómo calculo esto? Calculo así, fíjense. 8 factorial y colocamos aquí 8 menos 3. 8 menos 3, cierro paréntesis, factorial por k. Y k es 3. 3 factorial. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar, ¿cómo se calcula esto? Así se calcula, fíjense. Este de acá, 8 menos 3 es 5 factorial, ¿no es? 8 menos 3 es 5 factorial por 3 factorial. Y aquí arriba es 8 factorial. Y ahora sí. Entonces ya está ahí. Ahora sí, fíjense esto de acá. Este 8 factorial que está aquí arriba, yo lo puedo colocar de la siguiente manera. 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 hasta llegar al 1. Ese es el factorial de un número. Es la multiplicación sucesiva a partir de 8 de ese número hasta 1. Entonces, ¿cómo coloco 5 factorial? ¿Cómo coloco 5 factorial? ¿Cómo coloco? Coloco así, fíjense. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese es 5 factorial. ¿Cómo coloco 3 factorial? Así, fíjense, coloco 3 por 2 por 1. Ya está. Entonces, multiplicación sucesiva, desde el número hasta 1. Desde el número hasta 1. Desde el número hasta 1. Ahora, de ahí pues nosotros podemos simplificar. Fíjense lo que podemos simplificar de un tiro. Aquí hice 3 por 2 por 1, aquí hice 3 por 2 por 1. De una vez, ¿no? Nos cheque, ¿no? Nos cancelamos, ¿no? Y ahora podemos cancelar, por ejemplo, este 5 con este 5, este 4 con este 4, ¿no? Y aquí tenemos un 6 y aquí tengo 3 por 2, 6. No sé si se dan cuenta ahí, esta de acá. 3 por 2 es 6, o sea, 3 por 2 es 6, con este 6 de acá se va, ¿no? 3 por 2, 6, con 6 se va. Y entonces me queda 8 por 7. Entonces, ¿cuánto es 8 por 7? Aquí me queda 1, ¿no? Que se sobreentiende que es 1. 8 por 7, 56. Y esa es la combinatoria 8 de 3. 56, lo que me da la máquina. Este 56 que está acá. ¿Qué les parece? Así se calcula un combinatorio, un número combinatorio. 8 factorial, 8 menos 3 factorial por 3 factorial. Entonces, restamos 8 menos 3, 5 factorial,
Y entonces colocamos 8 factoriales, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Lo colocan rápido. 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 3 factorial, 3 por 2 por 1. Cancelo, cancelo. 3 por 2, 6, con 6 se va. 4 con 4 se va, 5 con 5 se va y 8 por 7, 56. ¿Ya? Y eso lo coloca acá. De calcula. Hagamos otro más. ¿Ya? Lo vamos a hacer manual si quieres. Entonces, nosotros primero tenemos que identificar los datos. ¿Cuáles son los datos? El exponente vale 10. Ahí está clarito, está aquí. 10 dice ahí. ¿Ya? Y luego el término que se pide. Y el término que se pide es K más 1. Aquí no dice el cuarto término como en el anterior ejemplo. No dice tampoco tercer término, quinto término, octavo término. No. Dice el término central. Y entonces, por ejemplo, vamos a recurrir a lo que hicimos acá. Aquí en esta parte cuando les explicaba esto de acá. Por ejemplo, a más b al cuadrado, su término central es el del medio, este que está acá. ¿Por qué? Porque a su izquierda hay un término y a su derecha hay otro término. A más b al cubo no tiene término central, porque si fuera este de acá, a la izquierda hay uno y a la derecha hay dos términos. Entonces no es término central, porque tiene que haber la misma cantidad de términos a la izquierda y la misma cantidad de términos a la derecha. ¿Ya? Entonces nos estamos dando cuenta que aquellos que tengan exponente par tienen término central. Aquellos que tengan exponente impar no tienen término central. ¿Ya? De nosotros está elevado a la 10, entonces tiene término central. ¿Ya? Entonces, cuando tenga exponente par, tiene término central. ¿Quieren que se los voy a anotar acá, ya? N par tiene término central. Tiene término central. ¿Ya? Si el exponente es par, tiene término central. Tiene término central. ¿Ya? Si el exponente de acá es par. Si es impar, no tiene término central. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo calcular cuál es el término central? Bueno, profe, aquí está sencillo porque es el segundo término. Primer término, segundo término. ¿No? Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular la posición? ¿No? La posición, porque esta es la segunda posición. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el triángulo de Pascal, este es par, ¿no? El término central es este. Este es par, el 4. El 4 es par. ¿El término central cuál sería? Este de acá es el término central. Cuando el exponente es 4, el término central es este, porque tiene dos términos a la izquierda, 1 y 4, y tiene dos términos a la derecha, 4 y 1. Término central, que está al medio, y lo divide en partes iguales. Este no tiene término central, porque si fuera el 10 que está acá, habría el 5 y el 1, que son 2. A la derecha habría el 10, el 5 y el 1, que son 3. Entonces no tiene término central. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el término central? Por ejemplo, vámonos a nuestro aquí. Antes acá. Esto de acá para que ustedes sepan. Si está de exponente 2, hay 3 términos. Si está de exponente 3, hay 4 términos. 1, 2, 3, 4. Si está de exponente 3. Entonces yo les pregunto a ustedes, si está de exponente 10, ¿cuántos términos va a haber al desarrollarse? ¿A ver? Si está de exponente, pueden escribir la respuesta en el chat. ¿Cuántos términos hay al desarrollarse? Si está de exponente 10, ¿cuántos términos hay al desarrollarse? ¿Cuántos términos va a haber acá? ¿Cuántos términos va a haber? A ver, veamos el chat. ¿Cuántos términos dice? 11. ¡Aplauso! Fantástico. 11 términos. ¡Qué bien, señores! Primer término, ya me salió grueso aquí el lápiz. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, sexto término, séptimo término, octavo término, noveno término, décimo
¿no? Y entonces nos falta el término 11. Ahora, ¿cuál es el término central? ¿Cuál es el que está al medio que divide en dos partes iguales? ¿Cuál? A ver, escríbanlo por el chat, a ver. ¿Cuál es el término central? 8. O yo estoy viendo mal. 6, dice, 6, yo estaba viendo mal. Muchísimas gracias. El término central justamente es el que ustedes están indicando. 6. Porque a la izquierda hay 5 números o 5 términos y a la derecha también hay 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ese cama 1 lo van a igualar a 6, porque ese es el término central. Término central. Término central. ¿Ya? Y entonces ya volvemos como hicimos anteriormente el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a despejar K, ¿no? Tenemos que despejar K. Entonces ya si quieren ustedes directamente, ¿no? 6 menos 1, K igual 5, profe. Ya está. ¿No? K vale 5. ¿De dónde sale el 5? Este más 1 pasa a restar, 6 menos 1, 5. Otro método de calcular el término central es... Al exponente le suman 2 y lo dividen entre 2. Al exponente le suman 2 y el resultado lo dividen entre 2. Entonces, 10 más 2 entre 2 sería 12 entre 2, que sería 6. Y ese es el término central, este de acá. Bien, entonces nosotros vamos a continuar. Vamos a colocar la fórmula, a ver si se acuerdan. Término de K más 1 es igual N de K combinatoria, ¿no? Número combinatorio. A elevado a la N menos K por B a la K. Lo vuelvo a escribir para que ustedes vayan memorizando. N de K por A a la N menos K por B a la K. Y entonces sustituimos los valores. Sustituimos. Entonces coloco término. K más 1 vale 6. Entonces aquí está 6. K más 1 vale 6. Igual N vale 10. K vale 5. ¿De dónde sale ese 5? De acá. Por. Ahora A. Mucho cuidado con A. A es todo esto de acá, es A. Es 2 tercios. C a la 16. ¿No? Eso es A. Ahora dice N menos K. Entonces, N menos K. N menos K. N es 10 menos K, que vale 5. Por, y ahora colocamos B. B es negativo, porque este es A y este es B. No olviden con su signo no se van a olvidar, 3 medios de B a la novena elevado a la K. Y K vale 5, entonces te coloca 5. Ya lo reemplazamos. Y entonces esto lo puede hacer usted sencillamente, y esto también ya lo pueden hacer, ¿no? Pero para cuestión de práctica, 10 de 5, ¿no? ¿Cómo calculo 10 de 5? Entonces, si recuerdan, 10 factorial sobre, se resta estos dos, es decir, 10 menos 5 factorial por el de abajo, 5 factorial. Y entonces tenemos aquí 10 factorial sobre 5 factorial por 5 factorial. Y entonces ahora lo más rápido que ustedes puedan, 10, les enseño un truco también. Un truco es el siguiente, fíjense. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Lo paro en el 5 y le coloco factorial. Ya, lo paro en el 5 y le coloco factorial. 5 factorial, este no lo muevo, y el otro, y al otro 5 factorial, a ese de ahí lo voy a desglosar. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora, ¿por qué es que lo paré aquí en 5 factorial y no hasta 1? Para poder simplificar con este. Entonces, 5 factorial con 5 factorial se va. También pueden hacer eso, fíjense, no necesariamente llegar hasta 1, porque este 5 es 5 por 4 por 3 por 2, 1.
5 por 4 por 3 por 2 por 1 y se iba a cancelar, ¿no? Entonces lo puede parar ahí y lo cancela. Entonces usted lo puede parar en cualquier número y le coloca factorial. ¿Ya? Entonces me convenía hasta 5 factorial porque estaba abajo 5 factorial y lo cancelo. Y ahora veamos quiénes se simplifican acá. Por ejemplo, quinta o 5 por 2, 10, ¿no ves? 5 por 2, 10, con el 10 de acá se va. ¿No ves? Cuarta, ¿no ves? Cuarta, 1, cuarta de 8, 2. Tercia, 1, tercia, 3. Y entonces no hay más que cancelar. Tenemos 3, 2, 7 y 6. ¿No? Tenemos que multiplicar 3 por 2, 6. Y 6 por 6, 36. Y 36 por 7. ¿No? 36 por 7. Entonces eso lo hace usted a un ladito, 36 por 7. 6 por 7, 42. Llevo 4. 7 por 3, 21. Más 4, 25. 252. Entonces, sexto término o término central, 252 por. Entonces aquí colocamos 2 tercios, C16 elevado a la 5, porque 10 menos 5 es 5, por. Y aquí podemos calcular negativo al impar, negativo, 3 a la quinta, podemos colocar 3 a la quinta nomás, B a la novena elevado a la quinta sería B elevado a la 45, porque 9 por 5 es 45. Sobre, y aquí 2, podemos colocar 2 a la quinta. Fíjense que no lo estoy calculando el 3 a la quinta ni el 2 a la quinta. Y ahorita les digo por qué. ¿Por qué es que no lo estoy calculando? Porque resulta que lo miré acá, como tiene exponente 5, se va a distribuir 2 a la quinta, C, 16 por 5, 80, 5 por 6, 30, más 50, 80, ¿verdad? Y 3 a la quinta, se distribuye, ¿no ves el 5? Y entonces aquí lo copiamos nomás tal como está, menos 3 a la quinta, por B a la 45, sobre 2 a la quinta. Y entonces, ¿qué se cancela acá? Fíjense lo que se cancela acá. Este 2 a la quinta con este 2 a la quinta. Este 3 a la quinta con este 3 a la quinta se va. Y por lo tanto, la respuesta sería menos. ¿De dónde sale el menos? Más por menos, menos. Ahí está el menos. Entonces, 252 C a la 80 por B a la 45. Y esa sería la respuesta. Esta de acá sería la respuesta. ¿No? Y entonces ya uno tiene que ir a buscar, ¿no ves? Ya va y busca, ¿no? Ahí está, a ver. ¿Qué inciso sería? A ver, fijémonos bien, menos 252, todos tienen 252. C a la 80, entonces está entre el B y el D, ¿no? C a la 80, C a la 80, no, ¿no? El B, ¿no? C a la 80, B a la 45. Sí, el B. Ahora realicemos el siguiente ejercicio. Calcular el tercer término, al desarrollar y nos dan la siguiente forma: x cuadrado menos 1 sobre x cubo elevado a la 11. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos ahora para calcular esto de acá? ¿No? Entonces nosotros coloquemos datos, tal vez no va a ser necesario que ustedes lo escriban, sino que ya directamente los datos. N vale 11, porque es esto que está acá, no es el N. Y K más 1 vale 3, porque dice tercer término. ¿No ves? Dice tercer término. ¿Ya? K más 1 vale 3. K más 1 vale 3. Y despejamos K. K vale 2. Aplicamos la fórmula. Nuevamente, la fórmula, para que la tengan en la cabeza, yo no me molesto en volverla a escribir. N de K, A a la N menos K por B a la K. Entonces, sustituimos. K más 1 vale 3, que está acá el 3, igual.
n vale 11, entonces colocamos 11, aquí colocamos 3, por a vale x cuadrado, este de acá es x cuadrado, n menos k, 11 menos 3, 11 menos 3, por b vale con todos sus signos, menos 1 sobre x cubo, elevado a la k, y k vale 3, bueno, aquí, perdón, k vale 2, k vale 2, aquí hay un error que cometí, k vale 2, ¿ya? K vale 2, aquí está, k vale 2, entonces coloco 2 y coloco 2, ¿ya? N de k, entonces n vale 11, revisando, k vale 2, primer término x cuadrado, n menos k, 11 menos 2, por b, menos 1 sobre x cubo, elevado a la k, y k vale 2. Bien, ahora si calculemos entonces 11 de 2, entonces eso ustedes a un ladito lo hacen, 11 de 2. Y entonces esto es 11 factorial, ¿no? Sobre la resta de los dos, 11 menos 2 factorial por el de abajo, 2 factorial. Entonces este menos este y luego por este. Y entonces aquí va a ser 9, ¿no ve? 9, ¿no? 11 menos 2, 9. Entonces esto lo voy a parar en 9. 11 por 10 por 9 factorial. Lo paro ahí. Entonces aquí es 9, 9 factorial por, y de una vez lo calculamos, ¿no? 2 factorial es 2 por 1. Y entonces vemos nosotros que el 9 factorial con el 9 factorial se cancela. Entonces mitad 1, mitad de 10, 5. Y por lo tanto nos queda, ¿cuánto nos queda? 11 por 5, 55 nos queda. Ese es el número combinatorio entonces. 55 es el número combinatorio. Entonces vamos allá. ¿No? 55 es el número combinatorio. ¿Ya? Entonces colocamos nosotros. Tercer término igual 55 por x cuadrado elevado a la novena, 11 menos 2, 9, por negativo a la par es positivo. 1 al cuadrado es 1, x al cubo sería x a la sexta, porque se multiplican los exponentes, 3 por 2, 6. Y entonces otra vez multiplicamos los exponentes acá, en este primer paréntesis, que sería x a la 18, ¿no? X a la 18 por 1 sobre x a la sexta. Y entonces ya ustedes están capo para esto, porque aquí se coloca 55 por x a la 18 menos 6, ¿no ves? Bases iguales, exponentes se restan, ¿no ves? Aquí, ¿no? Bases iguales, exponentes se restan. Entonces un solo x, 18 menos 6. Entonces, ¿cuánto es 18 menos 6? 12. Entonces usted coloca x a la 12. Y ahí está. Entonces, ahí está el ejercicio resuelto, ¿no? Aquí en la calculadora, por ejemplo, entonces usted coloca 11, aprieta la combinación, no me salió la combinación, ¿no? Aprieta la combinación y luego 2, igual, 55. Vámonos acá. Esto es con división, como hicimos ayer con la regla de Ruffini. Fíjense, dice, para que el polinomio sea divisible entre x más 1/2, el valor de k es, no sé si lo ven que está aquí k. Nos está pidiendo cuál debe ser este valor de k para que la división sea divisible. Entonces, ¿qué significa divisible? Resto 0. Resto 0. Divisible significa que el resto es 0. Entonces no olvides eso. Resto 0. Divisible o exacto significa resto 0. Entonces, voy a copiarlo del ejercicio. Dice 4x cubo menos 4x cuadrado menos 2x más k. ¿No? Y eso lo tenemos que dividir entre x más 1/2. Entonces, nos pide el valor de k para que la división sea divisible, es decir, que el resto sea 0. ¿Qué se hace? Mucha atención, mucha atención. Primero, este dato no van a olvidar, porque dice divisible.
¿qué van a hacer? Van a igualar a 0 el divisor, como siempre hacíamos, lo igualamos a 0 y despejamos X. Entonces sale menos 1/2. Porque está con positivo, pasa con negativo. Este valor de acá vamos a venir y lo vamos a reemplazar aquí, en el dividendo. Entonces hay que reemplazar, en todas las X lo van a reemplazar. Reemplazar, ¿ya? Entonces colocamos 4 por menos 1/2 elevado al cubo. Menos 4 por menos 1/2 elevado al cuadrado. Menos 2 por menos 1/2 más K. Fíjense, simplemente lo he reemplazado. En todas las X lo he reemplazado. Y a esto de acá, esto que hemos reemplazado nosotros, un poquito más acá esto, y a esto que está acá que hemos reemplazado, nosotros le vamos a llamar resto. Esto que está es el resto. El resto es esto de acá. Pero nos dice que el resto, bueno, no nos dice que el resto es 0, nos dice que la división es divisible. Entonces lo igualamos a 0. Porque el resto es 0. Si hubiera dicho el resto es 10, entonces usted lo iguala a 10. Si hubiera dicho el resto es 100, entonces usted lo iguala a 100. Lo iguala a 100. Entonces, una vez que reemplace, lo va a igualar al valor del resto. En nuestro caso, como dice divisible, es 0, entonces lo igualamos a 0. Entonces, de ahí calculamos esto de acá. Entonces, primero se coloca el 4 y se calcula la potencia. Negativo al impar negativo, 1 al cubo 1, 2 al cubo 8. Menos 4 por negativo a la par es positivo, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Menos por menos es más y es más. Se cancela este 2 con este 2, ¿no? Y nos queda 1, ¿no? ¿Está bien? Menos por menos es más, 2 con 2 se va y queda 1. Más K igual 0. Y ahora de ahí tenemos que simplificar. Entonces simplifiquemos. Cuarta 1, cuarta 2. Este 4 con este 4 se va, ¿no? Y entonces nos queda aquí menos, porque queda más por menos menos, 1/2, menos 4 con 4 se va y me queda 1, menos por más es menos, más 1, más K, igual 0. Entonces vemos que también se cancela el menos 1 con el más 1, y por lo tanto K vale, como está con negativo, pasa al otro lado con signo positivo, que sería 1/2 positivo. Y ya está. Nada más, señores, nada más hay que hacer, ¿no? Entonces, K igual más 1/2. Entonces ya viene y usted encierra el inciso correcto. Por lo que puedo ver es el A, ¿no? ¿Sí? El inciso A. Y ayer aprendimos nosotros coeficiente lineal, coeficiente cuadrático, aprendimos ayer. Entonces, a ver, este más. Todo lo que aprendimos ya hay que ponerlo en práctica ya. A ver, ahí grande, hay que ser. ¿Qué número se debe restar al coeficiente del término lineal? Pregunto al curso, ¿cuál es el coeficiente del término lineal aquí en el paréntesis? A ver, escriban el número. ¿Cuál es el número? ¿No? Porque el coeficiente es un número, ¿no? ¿Qué número se debe restar al coeficiente del término lineal? ¿Cuál es el coeficiente? Correcto, señores, con sus signos, más 3. Más 3, no olviden, con sus signos siempre los coeficientes. Entonces, coeficiente del término lineal es este de acá. Ese es el término lineal. ¿De acuerdo? Este de acá es el término lineal. Entonces, fíjense lo que nos pide este super ejercicio. Lo vamos a volver a escribir 2x cubo menos 5x cuadrado más, y aquí hago lo siguiente. 3 menos k. Y ahorita se deben estar preguntando por qué seguro. ¿No? ¿Por qué? Se deben estar preguntando. X menos 2 entre X menos 1. ¿No? Fíjense lo que dice acá. ¿Qué número se debe restar al coeficiente del término lineal? O sea, a este coeficiente que es 3, ¿qué número se debe restar? 3 menos, yo no sé qué número se debe restar, entonces le coloco K. 3 menos K. Por la orden. ¿Qué número
¿Qué número se debe restar al coeficiente del término lineal para que al dividir entre esto, el resto sea 4. Vamos a hacer lo siguiente. Nos pide calcular cuál es ese valor de K, o sea, cuál es el valor que tenemos que restar, para que el resto sea 4. Entonces, usted procede de la siguiente manera. Igual a 0 siempre el divisor, entonces x menos 1 igual a 0. Despeja x, sale 1. Y ese valor de 1 lo va a reemplazar aquí, en todos los valores de x. Entonces coloca así, fíjense. 2 por 1 al cubo, menos 5 por 1 al cuadrado, más 3 menos k por 1 menos 2. Ya lo reemplacé la x, el 1 en la x. Y entonces esto yo le decía que es el resto. Y entonces usted lo iguala al valor que tiene acá, que es 4. Este valor de acá que es 4. ¿Ya? Y entonces calculamos, 1 al cubo es 1, por 2 sería 2 nomás, ¿no es? Menos, 1 al cuadrado es 1, por 5 sería 5, 1 por 3, 3, 1 por k, entonces este es 3 menos k, menos 2 igual 4. Y entonces podemos cancelar este 2 con este 2 de acá negativo y nos quedaría menos 5 más 3, menos 2, menos k igual 4. ¿No? Por menos 1, para que se vuelva positivo, 2 más k igual menos 4. Cambian de signos toditos. Y entonces despejamos k. K va a ser igual a menos 4 menos 2, porque este 2 positivo pasa con negativo y por lo tanto k vale menos 6. K vale menos 6. Eso vale k. Ahí está el valor de k. Eso es lo que se tiene que restar. K igual menos 6. Entonces ya viene y busca k. ¿Y cuál sería la opción? El inciso D. Con esto hemos terminado la clase de hoy.